hecho no hay una sola alternativa, ni siquiera acuerdos generales en términos de qué es la comunicación, ni cuáles serían, digamos, los modelos a los cuales podría uno acudir para entenderla. Sin embargo, sí hay corrientes a las que se adscriben o no ciertos pues académicos, ciertos estudiosos, y en particular desde los estudios socioculturales, que es el gran ámbito en el que nos movemos nosotros, se pretende concebir, entender a la comunicación como lo que nosotros llamamos producción social de sentido, es decir, un intercambio simbólico en el que haya una comprensión mutua, ¿sí? Y se produzca sentido en común, que finalmente pues es de donde se establece o no un proceso comunicativo, si se logra producir sentido en común. Entonces, esto tiene que ver con concepciones mucho menos transmisionistas, es decir, menos de transmitir información, que rituales, ¿no? Es decir, es la comunicación como ritual, la comunicación en el ámbito de la cultura simbólica, ¿sí? De la concepción simbólica de la cultura, de la concepción estructural. Entonces, bueno, entender la comunicación desde esa perspectiva tiene que ver necesariamente con la cultura y necesariamente con lo social. Comunicar parece que solamente podría referirse a medios de comunicación, incluso necesariamente con tecnología de por medio, ¿no? Sea tecnología para escribir o para filmar o para fotografiar o lo que fuera. De hecho, la comunicación, pues fundamentalmente es esto, ¿no? Es decir, la coparticipación, el establecimiento del sentido cara a cara, es el principio de la comunicación, ¿no? La comunicación mediada, bueno, es producto del desarrollo tecnológico y no de ahorita, es decir, no de los medios electrónicos, sino desde que se inventó la escritura, por ejemplo, ¿no? O si te quieres ir más atrás, desde que se inventó el lenguaje propiamente, ¿no? Entonces, el lenguaje como tecnología, la escritura como tecnología y ahora los medios electrónicos promueven otras formas de comunicación que fundamentalmente tienen su origen en la comunicación cara a cara. Esa es la gran pregunta, porque ¿cómo sabes si estás o no estableciendo una comunicación? Pues no habría problemas de pareja si uno supiera cuando se establece una comunicación realmente, ¿no? Y pues claro, los teóricos se lo preguntan y entonces surgen la incomunicación y la no comunicación y los mitos de la comunicación. No sé, yo no te puedo responder eso ni creo que nadie lo pueda responder. Sin embargo, creo que a la larga de una relación de cualquier tipo, sea profesional, personal o en términos de intercambio de conocimiento, de intercambio de cualquier tipo, pues la estabilidad, el éxito de los metas en común, de las expectativas, de los objetivos planteados, pueden ser un indicador de que probablemente hubo producción común de sentido, ¿no? Es una jerarquía con la que, para bien y para mal, los científicos están muy de acuerdo. Es decir, la ciencia prevalece como el conocimiento válido, como el conocimiento legítimo en la mayoría de los ámbitos en los que interviene el científico especializado, ¿no? Es el conocimiento experto que finalmente es el que está legitimado por la ciencia. En ese sentido, lo que creo que vale la pena preguntarse es si los científicos realmente quieren establecer un proceso comunicativo, no un proceso en el que sean capaces ellos de impartir conocimiento o de proporcionar conocimiento, siempre esperando que el otro lo reciba incondicionalmente porque es la verdad o porque es lo legítimo o porque es lo que está bien. Eso de hecho no es un proceso comunicativo, eso es un proceso de aquí para allá, es decir, de jerárquico, con una relación de poder perfectamente delimitada, y es lo que nos refiere al famoso modelo del déficit, ¿no? Que es el que pues gente como Lewinstein, como Bauer comentan, y que se refiere a esta simplificación precisamente de la transmisión de conocimiento, que pues efectivamente si concebimos la comunicación como lo comentamos al principio, no se trataría de un proceso comunicativo efectivo, ¿no? Se trataría de una supuesta recepción que finalmente pues acaba midiéndose con preguntas muy concretas, ¿no? Y que quién sabe si aun cuando las personas lograran contestar las preguntas,
si realmente hubiera algún sentido para esas personas a partir del intercambio, ¿no? Yo creo que el campo de la comunicación de la ciencia, ya desde la perspectiva académica, digamos, de investigación, es suficientemente nuevo como para que le falten muchas claridades en ese sentido. Sin embargo, remitiéndonos a los procesos y a las prácticas, no a la parte más de estudio e investigación académica, creo que es algo que se ha ido construyendo sobre la marcha y tiene que ver con esto del estatus de la ciencia en cada lugar, ¿sí? Para los europeos la ciencia es suya desde siempre, ¿sí? Es decir, la ciencia nace en Europa, es parte de la cultura europea, la inventan los europeos y los europeos deciden qué es ciencia, qué no es ciencia y hacia dónde se debería llevar. Entonces, necesariamente la comunicación de la ciencia que se hace en países desde esta perspectiva es radicalmente diferente a la que se podría hacer en otros contextos, ¿no? En contextos en los que la ciencia llega como impuesta, digamos, culturalmente, que se apropia y tiene una interpretación, por así decirlo, local y, digamos, referida al contexto social y cultural diferente en el que se desarrolla y sobre todo en el que se aplica, ¿no? Sin embargo, me parece que esta posición pues colonialista de Europa y de Estados Unidos hace que se quiera imponer la ciencia tal cual a los países menos desarrollados, por usar esos términos, y por lo tanto la comunicación de la ciencia pues se pretende que se siga con esas mismas pautas, ¿no? Con las que han funcionado o supuestamente han funcionado en otros contextos, en otros países. Si nos referimos a problemáticas sociales, que es lo que desde la comunicación pública de la ciencia interesa, si las problemáticas sociales son diferentes, la comunicación de la ciencia tendría que ser diferente y tendría que tender a otras cosas. Y eso para países como África, para países, los que están en el continente africano, para países asiáticos, etcétera. El proyecto de ScienceDev es bastante bueno en ese sentido, Science Development SciDev, porque atiende por capítulos, por continente, por países, las problemáticas de comunicación de la ciencia, de hecho, ¿no? Y regionales, las estrategias que son pertinentes para cada problemática, para cada contexto. Y falta mucho aún en esos proyectos, porque bueno, habría que ir a los contextos mucho más micro, ¿no? Mucho más locales, bueno, qué significa o no para ciertas comunidades aquí en México o en otros países de otras latitudes, el conocimiento científico y para qué, ¿no? Cómo realmente vincularlo con sus propios saberes, por qué debería o no estar el conocimiento científico ahí, cuestiones espeluznantes como las pruebas de fármacos en poblaciones africanas pobres, ¿no? Realmente desvalidos y sin ninguna argumentación para poder contrarrestar ese tipo de prácticas. Entonces ahí, por supuesto que el conocimiento científico tendría un valor, pero inapreciable, para la posibilidad de que estos sujetos, estas comunidades, pudieran contrarrestar e intervenir para que esas cuestiones no sucedieran, ¿no? Claro. O sea, de hecho, esos son abusos imperdonables, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la pertinencia del conocimiento científico es diferente para cada contexto sociocultural, ¿no? Desde la ciencia, desde los divulgadores de la ciencia en México, se desestima y se desacredita el pensamiento mágico de una manera bastante preocupante, porque el pensamiento mágico da sentido a la vida de las personas en las comunidades. Entonces, pretender sustituir una cosa por otra es tan grave como los conquistadores que llegaron de España a acabar con las culturas prehispánicas, ¿no? Con las que estaban antes que ellos en estas regiones. Entonces, a mí me parece una cuestión de una falta terrible de respeto, no porque el pensamiento mágico tenga que competir con el pensamiento científico o con la cultura científica, sino porque me parece que habría que estudiar más, que habría que entender mucho más cuáles son los principios de ese pensamiento que le dan sentido a la vida de las comunidades, a sus prácticas, a sus rituales, a su
mundo de vida finalmente, y entonces cuál sería la forma en que podría o no incidir el pensamiento científico en términos de una mejora eficiente en su calidad de vida, ¿no? No porque sea mejor pensar desde la ciencia, y aquí estoy diciendo herejías, para muchos de los comunicadores de la ciencia en México y para muchos científicos mexicanos, pero a mí me parece que es una forma muy colonialista de entender la ciencia y el pensamiento científico y la comunicación de la ciencia, el pensar que uno puede llegar a despojar del pensamiento ancestral intrínseco a las comunidades en aras de qué, de un progreso decimonónico o de qué estamos hablando, ¿no? Habría que partir del reconocimiento de la complejidad de los problemas, es decir, que no se trata de problemas que tengan que abordarse solo desde las ciencias estrictamente naturales, ambientales, ni siquiera desde la combinación o articulación de estas, en las que no pueden quedar fuera las ciencias sociales en términos de la comprensión de las articulaciones entre procesos sociales, el pensamiento, digamos, de las comunidades, las acciones desde muy diferentes ámbitos que han llevado a la degradación del medio ambiente y el desequilibrio ecosistémico. Y bueno, a partir del reconocimiento de esa complejidad y de la cantidad de factores que intervienen para poder formular estrategias de intervención, que más que intervención, creo que la palabra no es la más afortunada, pues de incidencia, ¿no? Y de interlocución con los directamente afectados o implicados en estas problemáticas, ¿no? Yo creo que la ciencia es altamente pertinente para contrarrestar estas problemáticas, pero también habría que entender, alguna de las profesoras de esta mañana me comentaba, pues que muchos de los que viven en comunidades que se inundan no están preocupados por las inundaciones porque es parte de los ciclos que han vivido toda la vida y saben convivir con esos fenómenos naturales, sacarles provecho, contrarrestar, digamos, los efectos negativos y demás, y a fin de cuentas pues mejoran las cosechas o mejoran las siembras o mejora los procesos que ellos llevan a cabo con esas mismas inundaciones, y no es como en el ámbito estrictamente urbano en el que, bueno, claro, las inundaciones son fatales, ¿no? Y pueden llevar a consecuencias totalmente indeseables. Entonces, pues reconocer tanto la complejidad de las problemáticas como la particularidad de cada una de los contextos en los que se trataría de intervenir, pues me parece que por lo menos ayudaría y orientaría en términos de cómo y hacia dónde caminar, ¿no? Por supuesto que lo afirmo, me parece que la ciencia es el conocimiento científico desarrollado hasta el momento en términos de las necesidades en términos de problema medioambiental es indispensable, es altamente necesario. El conocimiento científico tiene muchísimo que aportar y no es decir que se queden con sus conocimientos ancestrales y demás y ya no hay que intervenir. No, yo creo que creo es que hay que buscar el diálogo fecundo, ¿no? El diálogo productivo y respetuoso de uno y otro lado. Y bueno, yo creo que no hay quien tenga la respuesta en eso. Y mientras sigan el poder en los grandes desarrollos, en los grandes organismos financieros internacionales, en las grandes compañías multinacionales, constructoras, las que deciden cómo se gestiona el agua, cómo se organiza el territorio y para qué y con qué fines. Yo creo que mientras no se reconozca que hay grandes problemas ahí, no es solamente un problema de comunicación de la ciencia. La comunicación de la ciencia no puede resolver los grandes problemas del mundo si no están reconocidas todas las demás y en alianza pues con muchas otras cuestiones de esa naturaleza. Partir del contexto sociocultural, ¿no? Es decir, el contexto sociocultural como punto de partida para esta formulación, ¿no? De estrategias y de proyectos que puedan hacer llegar este conocimiento que se produce o que se gesta, digamos, de alguna manera en organismos, en instituciones de investigación científica o universidades, etcétera,
poder realmente hacerlo efectivo, eficiente sobre todo, es decir, que tenga alguna incidencia realmente pertinente en otros contextos, ¿no? En comunidades. Yo creo que partir del contexto sociocultural y de los mundos de vida de los destinatarios, desde la perspectiva pues de la comunicación pública de la ciencia, sería como el primer paso, ¿no? O sea, es el público en su contexto, o sea, el posible público, el público potencial en su contexto. En su contexto social y cultural, es decir, es decir, en todo su, pues esto que se llama mundo de vida, ¿no? Es decir, donde piensa, donde practica, donde significa, donde actúa, ¿no? O sea, donde se construye el espacio social y los imaginarios sociales, ¿no? El público en general no existe, o sea, ¿quién es el público en general, no? Precisamente yo creo que estos proyectos de divulgación para todo público, bueno, pues quién sabe, ¿no? Es como decir yo, bueno, aventar un conjunto de gotitas de agua y a lo mejor una cae donde tiene que caer, fertiliza, pero pues no es, yo creo que a estas alturas tendríamos que pensar en ser como mucho más incisivos, ¿no? Y llegar al punto. Considero que hay que trabajar con lo que se tiene, es decir, hay que pedir, y las universidades tienen el compromiso social de poner el conocimiento al servicio del pueblo, es decir, al servicio de las comunidades, al servicio de los ciudadanos, pero no todas las entidades educativas, no todas las instituciones tienen recursos, pues porque hay situaciones que van más allá de la voluntad y van más allá, hay cuestiones de orden político, hay cuestiones de orden estrictamente económico que hacen que los presupuestos sean muy diferenciados, ¿no? Y tienen que ver con relaciones de poder necesariamente, ¿no? Porque unas universidades tienen más que otras, bueno, ese es otro pleito, pero y esa es otra discusión, pero hay que hacer las cosas con los recursos que se tengan, pero yo creo que hay que pedir, o sea, yo creo que las instituciones tienen que destinar recursos a eso y solicitarlos a quien los haya a quien le corresponda, ¿no? A quien le corresponda otorgarlos. En un mundo tan complejo, insisto, como el que estamos viviendo, tan en problemáticas de orden tan difícil de asir y de comprender, la profesionalización ayuda a, por un lado, a una formación sólida, digamos, desde la perspectiva teórica, desde la perspectiva de destrezas, técnicas, competencias, todo esto, pero yo insistiría en la cuestión teórica porque eso es lo que da una perspectiva más densa, una comprensión mucho más a fondo, a profundidad de las problemáticas sociales y su dinámica, y eso, bueno, eso tiene que ver con la formación profesional, combinado pues sí con las cuestiones más de destrezas, más técnicas, por así decirlo, que también deben estar incluidas en la formación profesional. Eso en términos de formación. Y en términos de desempeño profesional, bueno, si el comunicador de la ciencia o el divulgador científico es reconocido como un profesional, es reconocido como como algo tan legítimo y tan válido como el médico, el abogado o el mismo científico, bueno, pues hay mucho más probabilidades de que tenga éxito en ese sentido, de que pueda dedicarse a eso, no como hobby o no como el tiempo que le quede libre o si acaso en su universidad o en su entidad lo apoyan o no, sino como parte de una responsabilidad social y de una profesión. La comunicación pública de la ciencia está digamos, recientemente considerada un ámbito de orden ya académico y profesional en pocos lugares. Hay lugares en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Estados Unidos, en donde tanto los institutos de investigación como las universidades mismas tienen ya espacios de profesionalización de esta tarea. En América Latina, pues tenemos la suerte de tener en México instancias que ya están trabajando en ese sentido. La más antigua, digamos, la que tiene más trayectoria en eso es la UNAM, con el diplomado de divulgación científica que tiene ya un buen rato, ha tenido interrupciones, se retoma, etcétera, con grandes divulgadores, y desde hace 12 años la maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura del ITESO, que precisamente está
digamos, concebida esta formación profesional desde el ámbito de los estudios socioculturales, mucho más allá de las destrezas estrictamente técnicas que da un diplomado. Pretende una formación sólida en ciencias sociales, en ciencias de la comunicación y con una especialización, digamos, en comunicación de la ciencia. Y bueno, hay otros programas en Latinoamérica que están emprendiendo, hay en Argentina, en Chile, si no me equivoco, en Bolivia había como un intento que no sé si ha cuajado, pero bueno, es cosa también de hacer nuevos programas. Yo creo que un solo programa no puede cubrir todas las necesidades de todo el país ni de todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que los egresados de ese programa deben pugnar porque haya otros programas de profesionalización de la comunicación de la ciencia en sus propias universidades. Pues está la SOMEDICIT, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, que tiene más de 20 años, 20 y tantos. Celebramos los 20 años en 2006, si no me equivoco, sí, ya son 26 años. Y ha sido la organización, pues ya con 26 años, que se ha preocupado por precisamente agrupar a los interesados en la divulgación de la ciencia, mucho antes de que existiera la profesionalización de la divulgación de la ciencia. Pues fue Luis Estrada, uno de los pioneros de esta organización, junto con otros que todavía están ahí, algunos de ellos, don José de la Herrán y compañía, que son los como impulsores promotores de esta organización, de esta iniciativa de congregar a los divulgadores, darles un espacio común pues por lo menos de presentación de resultados, de discusión, y creo que, bueno, está atendiendo cada vez más SOMEDICIT a este asunto de la profesionalización, de la investigación, de convocar a especialistas, ya no solamente en producir, sino también en analizar, en estudiar, etcétera. Tenemos los congresos cada año, se están haciendo ya grupos de investigación, grupos de trabajo orientados a diferentes aspectos. Y bueno, yo creo que hay mucho trabajo ahí en la SOMEDICIT, hay mucho trabajo que muchos tendríamos que estar pues colaborando y haciendo cosas nuevas y proponiendo adaptación también a lo muy cambiante de estas tareas en el mundo actual.